En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, Dios les bendiga, saludando a todas las personas que esta mañana se conectan con nosotros a través de las redes sociales y las personas que nos están viendo en televisión en esta mañana. Un saludo muy especial para todos. Como siempre, orando al Señor por cada uno de ustedes, que puedan entender la palabra, que la puedan abrazar y que la puedan disfrutar en sus vidas, que es lo más importante. Esperándolos en nuestros templos, ¿no? Recuerde que hoy estamos en un tremendo retiro de ayuno y oración. A las 7 de la mañana empezamos y a las 10 de la mañana continuamos con una preciosa reunión de adoración, donde todos están cordialmente invitados para que participen de nuestras reuniones, no solamente hoy, domingo, sino también en la semana, que conozcan nuestra agenda, la manera como nosotros trabajamos, y les invitamos para que ustedes disfruten de la palabra del Señor en nuestra comunidad. Hoy el Espíritu Santo nos ha regalado un tema que tiene que ver con cómo nosotros logramos de verdad nuestra santificación, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 29, el apóstol Pablo nos deja ver el propósito de Dios para nosotros con respecto a esta santificación que les voy a hablar. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, el propósito de Dios después de nuestra salvación, que es lo primero que sucede, ¿no? Cuando usted conoce a Jesús, tiene la experiencia de la salvación. Esta es inmediata. Ella llega en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, confiesa su pecado, se aparta de él y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Quiere decir que usted ya es salvo cuando recibe a Jesús. Pero se inicia inmediatamente después de eso el proceso de santificación, que es el que le quiero hablar y que es lo que el apóstol Pablo nos está explicando en esta mañana, y nos dice que nosotros fuimos predestinados para llegar a ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando en esta mañana que después de nuestra salvación, que es inmediata, viene la santificación, que es el proceso por el cual usted y yo llegamos a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Y este proceso, quiero decirle, se da toda la vida. Para aquellas personas que creen que una vez una persona se convierte a Jesús, ya es una persona que no comete errores, que no se equivoca o que le faltan algunas cosas, pues quiero decirles en esta mañana que no es cierto. Porque esta persona va a entrar en un proceso de santificación. El hecho de que tú hayas conocido a Jesús y lo hayas recibido como Señor y Salvador no quiere decir que si lo recibiste hoy, mañana ya eres un hombre, mejor dicho, intachable, perfecto. No es cierto. Este proceso dura toda la vida. En este proceso Dios busca que seamos igual a Jesús en carácter, en acciones y en palabras.
de tal manera que a través de este proceso de santificación, usted termina teniendo el carácter de Cristo, las acciones de Cristo y las palabras de Cristo. Y así vas a proceder en las diferentes situaciones que la vida le presenta. ¿Cómo podemos entonces nosotros alcanzar esa santificación? En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol también nos da luz para poder entender este proceso de santificación. Sencillo, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol nos está hablando de que la transformación que va a suceder en nuestras vidas, que sería la santificación, sucede por medio de una renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que, primero, para lograr esta transformación, que es la santificación en nuestras vidas, renovar nuestra forma de pensar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que rechazar todo estilo de vida que traíamos del mundo cuando no conocíamos a Jesús. Necesitamos rechazarlo, necesitamos no conformarnos a esa forma de pensar que traíamos, que era mundana, para poder así experimentar esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, como ejemplos sencillos para que analicemos hoy, antes pensábamos que tomar alcohol y emborracharnos era algo muy normal. Y bueno, hasta hacíamos chistes de eso, ¿no? Pero creíamos que eso era normal, y no está normal. Antes pensábamos que decir groserías cuando estábamos de mal genio, o aún de chistes, ¿no? También era normal, y tampoco es normal. Antes pensábamos que decir mentiras en los negocios era lo usual, era lo que se hacía normalmente, pero tampoco es normal. Antes pensábamos que sobornar las autoridades pues formaba parte de la vida y había que hacerlo para alcanzar algunos intereses que nosotros queríamos obtener o beneficios de ellos, pero no es normal tampoco. Antes pensábamos que desear mujeres, así no tuviéramos ninguna relación sexual con ellas, sino simplemente mirar y desearlas, pues era algo muy normal. Tampoco es así. Entonces, todas estas cosas, si usted las mira, ya entendiendo el proceso de santificación, pues todo esto realmente es pecado delante del Señor. Y es lo que tenemos que empezar a rechazar, a no conformarnos a ese estilo de pensamiento que era el que traíamos del mundo, y sí tenemos que empezar hoy a experimentar esa transformación por medio de esa renovación. Usted se encuentra con estos casos, gente que va a una iglesia cristiana o cualquier tipo de iglesia, disfruta del rito religioso, escucha la palabra, bueno, participa de ella, pero usted ve que esta persona sale igual. Algunos salen de la iglesia a tomar cerveza y a emborracharse y bueno, hasta celebran, ¿no?, el acontecimiento en el que estuvieron. Y bueno, usted ve que estas personas no son transformadas, siguen siendo los mismos. Entonces son personas que sencillamente pues van a una iglesia, pero no han experimentado ningún proceso de transformación, o sea, de santificación.
Entonces, la santificación, hay que hacer tres cosas para que la santificación sea real en nosotros y podamos realmente nosotros ser conforme al propósito con el que el Señor nos llamó, que es ser conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Lo primero que necesitamos para empezar a ser transformados es renovar, entonces decíamos que nuestra mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? O sea, nuestra forma de pensar. La única forma como se renueva nuestra mente, nuestra forma de pensar, es a través de la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios va a jugar un papel importantísimo en esta renovación de la mente. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos estas palabras: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor Jesús está diciéndoles a ellos que la limpieza en su mente, o sea, la santificación ha venido es por la palabra de Dios. Entonces, démonos cuenta lo serio que es involucrar la palabra de Dios en nuestra vida. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes pertenecer incluso a un ministerio, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tú no estás dispuesto a asumir la palabra de Dios para aplicarla en tu vida, pues nunca vas a ser transformado. Eso no es cierto. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que da vida, es vida, es vida. Y entonces ella es la que va a generar esos cambios. En la medida en que tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, vas a empezar a encontrar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Y ya con ese conocimiento de la palabra, tú ya lo empiezas a aplicar a tu vida. Y es cuando viene la limpieza. El Señor, el salmista decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, si realmente queremos tener una vida transformada, o sea, santificada, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y la única forma de cambiar nuestra forma de pensar es recibiendo la información que Dios tiene en su palabra, conforme a la nueva vida que hemos recibido ahora en el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol también decía estas palabras, dice que derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para ajustar nuestra mente ahora a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, con respecto a todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es cuando empieza realmente usted a entrar en una transformación, cuando tienes el conocimiento de Dios. Porque ¿qué conocimiento traías? El del mundo. Tú traías un conocimiento mundano que era lo que te parecía que era correcto y que estaba bien y que era normal. Pero cuando te encuentras ya con el conocimiento de Dios, que es su palabra, te vas a dar cuenta que no era normal, ni era lo que Dios quería que pasara en tu vida. Entonces, para parecerse uno a Jesús, necesita tomar la palabra, que fue lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablándoles de ese proceso de santificación, diciéndole a los apóstoles que ellos ya habían experimentado una limpieza. ¿De qué? De todos esos pensamientos, estilos de vida contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que conocer que el propósito de Dios con su palabra en nosotros. Si no estudiamos la Biblia, nunca vamos a ser santificados. Entonces,
sencillamente vamos a quedar ahí creyendo que lo que estamos viviendo es lo correcto, creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto y es lo que realmente es. Por eso estamos en un tiempo donde la gente llama lo bueno malo y lo malo bueno, ¿no? Hay una confusión terrible ahorita, porque la gente no estudia la palabra y entonces terminan creyéndole a todo y todo lo que el mundo dice es lo que es. Pero si usted va a la Biblia se da cuenta que no todo lo que ellos están diciendo y lo que están haciendo es lo que es. Nada de eso tiene que ver con la santificación, con la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres ser realmente una persona transformada y santificada? Tú necesitas la palabra de Dios para que forme parte de tu vida. Y tienes que estudiarla, tienes que meditarla, tienes que, tenerla en tu corazón. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Démonos cuenta lo fundamental para la santidad, la santificación, la palabra del Señor. Mucha gente quiere vivir en santidad, pero si no tienen la palabra de Dios en su corazón, pues no van a poder lograrlo. Eso no es cierto. Lo segundo que hay que hacer es, que es importante para esa santificación, es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si miramos Juan 20, 22, también encontramos estas palabras que el Señor Jesús dice a sus... Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo aquí cómo el Señor nos habla de la importancia del Espíritu Santo, en el que juega también en ese proceso de santificación. Es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nosotros podamos contar con Él para el estudio de la palabra. Tiene que ir la palabra y el Espíritu, porque la única persona que puede hacer que nosotros entendamos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. En Lucas 24 hay un ejemplo muy claro de cómo el Señor tuvo que abrir el entendimiento de los discípulos para que comprendieran la palabra. Dice así la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 49 dice: y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Porque Él es la persona que va a jugar un papel importante en la santificación. Él es el que nos va a llevar a comprender la palabra de Dios y nos va a llevar a un arrepentimiento y a una transformación genuina. Porque el Espíritu Santo es poder, ¿no? Si usted mira en Hechos, capítulo 1, va a encontrarse con este acontecimiento que fue real de los apóstoles. Los apóstoles llegaron a alcanzar la santificación una vez que tuvieron un contacto directo con el Espíritu Santo. El Señor Jesús en el capítulo 1, en el versículo 4, les dijo y les mandó, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, estos hermanos fueron transformados, empezaron a experimentar su santificación cuando tuvieron también un contacto con el Espíritu Santo. Y la palabra era la promesa que Dios les estaba dando de ser bautizados en el Espíritu. Pero ellos tuvieron esa experiencia con el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es importantísimo
en este proceso de santificación. Y él jugó un papel importante en la santificación de los discípulos de Jesús. Vino el Espíritu Santo y ellos empezaron a entender las Escrituras y empezaron a aplicarlas a su vida, porque el Espíritu es el que nos lleva a conocer la revelación de Dios, a entender cada palabra de Dios y nos lleva a que nosotros la vivamos y la apliquemos en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos para tener el Espíritu Santo? Lo buscaron. Cuando usted mira en el capítulo 1, en el versículo 13, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan. Bueno, todos estos, dice en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban buscando el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para experimentar esa transformación y esa santificación. Entonces, para poderla experimentar, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu Santo. O sea, hay que estudiar la palabra y hay que orar pidiendo al Señor que nos llene de su Espíritu Santo como llenó a sus discípulos. Fue la manera como ellos fueron transformados. Usted se va a encontrar un cambio en la vida de ellos, un cambio tremendo de cuando estaban con Jesús y cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Van a ver ese proceso que Dios hizo en ellos de santificación. Igual en su vida va a suceder lo mismo. Usted va a tener un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque ahora va a tener la palabra de Dios en su mente y ahora va a ir acompañada con el poder del Espíritu Santo, que es el que te va a llevar a vivir en santidad, y vas a empezar a experimentar ese cambio de pensamiento y esas nuevas conductas que se van a expresar en su carácter, en sus acciones y en sus palabras. Y lo tercero que tenemos que hacer es sencillamente disponernos nosotros, o sea, poner de nuestra parte para que eso pase. Yo quiero ser una persona santificada, quiero ser santo como Dios quiere que yo lo sea, pues debo disponerme para que eso pase. O sea, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacerla de nosotros. Usted mira que los discípulos tuvieron que meterse en un ayuno, en un tiempo de oración. Tuvieron que estudiar la Biblia para poder alcanzar, digamos, este nivel que el Señor exige de cada uno de nosotros, ser conforme a su imagen y semejanza. Entonces eso no se logra si usted no pone de su parte. O sea, si usted no estudia la Biblia, si usted no pide al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, a tal punto que usted pueda experimentar esa transformación, porque así sucede, pues nada de esto va a pasar. Así de sencillo. Nada de esto va a pasar. Usted va a ir a la iglesia, usted va a seguir asistiendo a reuniones cristianas, puede escuchar, pero usted nunca se va a parecer a Cristo. Porque es que lo que sucede en nosotros es una transformación por el poder de Dios. Y Dios viene y cambia nuestra forma de pensar, y nuestra forma de actuar, y nuestra forma de hablar, y nuestra forma de ser, cuando su palabra y su espíritu están en medio de nosotros. Entonces, esto es importante hacerlo. Por eso estoy hablando de esa transformación y de esa renovación de la mente, para poder llegar a esa santificación. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿qué tan dispuesto tú estás de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás para entrar en comunión, en oración con el Señor, hasta buscar su presencia de tal manera que te llene como llenó a los discípulos? Ese es el gran desafío que tenemos. Porque usted puede decir: yo quiero ser una persona conforme a la imagen de Cristo, yo quiero ser como Cristo, yo quiero tener el carácter de Cristo, yo quiero tener las acciones de Cristo, yo quiero tener las palabras de Jesús. Eso no va a pasar si usted no toma en serio la palabra de Dios para su vida. Y si usted no ejerce, digamos, esas disciplinas que el Señor dejó para buscar su presencia, su Espíritu Santo, como es la oración, el ayuno, que es ahí donde tú vas a mezclar las dos. Hay gente con mucho conocimiento, ¿sabía eso? Pero no tienen el Espíritu, y entonces son personas que terminan sabiendo mucho pero no haciendo nada.
Y hay gente con mucho espíritu que buscan así el espíritu, pero no tienen la palabra y entonces terminan también desviados. Son juntas, la palabra y el espíritu nos van a llevar a vivir una santificación verdadera, una transformación a tal punto que tú te vas a parecer a Cristo. Ese es el ideal, el objetivo de Dios con nosotros. Dice que nos llamó, que nos predestinó para eso, para ser como Cristo. Pero para ser como Cristo tenemos que tomar en serio la palabra y la búsqueda del Espíritu Santo y la disposición de nosotros para hacerlo. Porque de lo contrario no va a pasar. Démonos cuenta que los apóstoles se dispusieron. Ellos, tan pronto el Señor les dio la orden de quedarse juntos allí en Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre, dice que se reunieron, que fueron al aposento alto, allí se reunieron todos y perseveraban unánimes en oración y ruego para que se cumpliese la Escritura en ellos. Y la pregunta es, ¿tú quieres que la Escritura se cumpla en ti? Lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana es que tú vas a ser como Jesús. ¿Crees tú que eso es posible? Se puede. ¿Cómo? Estudiando la palabra y buscando a Dios en ayuno y oración. Estoy seguro que vas a tener la visita del Espíritu Santo y la palabra de Dios tú la vas a vivir realmente en tu vida de tal manera que tú vas a ser transformado, no por tus deseos ni por tu fuerza de voluntad, porque no es cierto. Es por el poder de Dios que podemos mostrar la imagen de Cristo, que podemos ser como Jesús. Entonces yo le invito, yo le animo a que experimente la santificación, la transformación, porque Cristo vino precisamente a eso, a limpiarnos del pecado. Y esto es un proceso que se da en la medida en que tú te involucres en la palabra de Dios y en la búsqueda del Espíritu Santo cada día. Así es de que tú juegas un papel importante en esto. La santificación no se va a dar si tú no estás dispuesto a estudiar la palabra y a orar, a buscar a Dios en oración. ¿Sabe cuántos días duraron los discípulos orando para ser llenos del Espíritu? Dice la Escritura que ellos duraron 10 días allí, en el aposento alto, buscando al Señor, hasta que vino el Espíritu Santo y los llenó. ¿Se imaginan? Orando día y noche. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar nosotros delante de la presencia de Dios, estudiando la palabra y orando para ser transformados? Bueno, ellos para ser llenos del Espíritu, Dios te va a empezar a llenar con el Espíritu, pero te sigue santificando. La idea es que tú seas un hombre que experimente esa transformación y ese cambio de vida, porque ahora que tienes a Jesús, tienes la oportunidad de vivir la santificación que el Señor quiere que tengamos para que seamos conforme a su Hijo Jesucristo y podamos presentarnos ante el mundo como verdaderos hijos de Dios. Entonces le invito, voy a hacer una oración por ti. Señor Jesús, estoy orando en esta mañana por cada persona que nos ha visto, por cada persona que ha dispuesto su corazón para recibir esta palabra. Te pido que les permitas vivir la bendición de la santificación en sus vidas, de tal manera que sus vidas cada día sean transformadas por medio de la renovación de sus mentes, a través del estudio de tu palabra, que es la que cambiaría nuestra forma de pensar, y de la búsqueda de tu Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros para hacer esos cambios que necesitamos en nuestro carácter, en nuestras acciones y en nuestras palabras. De tal manera que presentemos a Cristo en nuestras vidas de una manera real y vivencial en nosotros, y que gocemos y disfrutemos de esa santificación que nos viniste a regalar, y para que podamos realmente vivir conforme a tu perfecta voluntad. Y sé que si esto sucede, muchos serán afectados a través de tu palabra y muchos conocerán a Cristo a través de nosotros. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, Innovatec, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales
Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.